Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré de una voz que clama en el desierto. Antes de empezar, les ruego hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias por darnos la bendición de estudiar tu palabra y conocer que tú eres un Dios misericordioso y que nos ha llamado a tu reino, por pura gracia tuya, invitándonos a arrepentirnos de nuestro camino errado, equivocado, que insulta tu santidad. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. En Él nosotros estamos con vida nueva, vida eterna, porque te conocemos. A ti sea toda la gloria y la honra por siempre. Que este estudio, te ruego, nos bendiga, nos exhorte y nos lleve a entregarnos a ti de todo nuestro corazón. Amén. Juan el Bautista es presentado de parte de Dios al pueblo de Israel para anunciar la buena noticia de que el Rey ya está entre nosotros. Israel, todo el pueblo de Israel, durante 400 años estuvo esperando una palabra profética de parte de Dios. Malaquías, más o menos 400 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, fue el último profeta de Dios. Y después Dios guarda silencio. Ya no hay palabra profética. Además de esto, Israel había sufrido un golpe devastador de parte de Dios, puesto que los reinos divididos, el reino del norte había sido llevado cautivo a Asiria, más o menos en el año 700 antes de nuestra era. Y el reino del sur, el reino davídico, el reino de Judá, siguió siendo impenitente. Un pueblo que no se arrepentía, un pueblo que no buscaba el rostro de Dios, que insistía en su idolatría. Así bueno, pues, Jeremías y otros profetas los exhortaron, pero no hubo respuesta de parte de Judá. Así bueno, pues, Dios mandó al ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitiaron Jerusalén, atacaron Jerusalén y destruyeron Jerusalén y el templo en el año 586 antes de nuestro Señor Jesucristo. Fueron llevados, deportados a Babilonia. El exilio duró 70 años y después Dios, en su gracia y bondad, permitió que un remanente regresara a Judá. Durante ese tiempo ya no hubo rey de la línea davídica, ni tampoco hubo profeta que hablara de parte de Dios. Hubo una gran sequía de palabra directa del Señor. Sin embargo, estaban los escritos de Moisés y todo lo que viene siendo los profetas y todo lo que viene siendo los libros históricos y poetas. Entonces, Dios, en todo lo que es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento para nosotros, estaba indicando que vendría el Mesías, el Hijo de David, el Rey divino. Y estaban esperando los fieles, los buscadores de Dios, estaban esperando que llegara este Mesías. Sin embargo, hay que decirlo, en el pueblo que estaba esperando a Dios, tenían un concepto diferente del Mesías que Dios enviaba. Unos pensaban que iba a ser un Mesías militar, otros pensaban que era un Mesías espiritual. Y bueno, Mateo nos platica en los primeros 2 capítulos de su Evangelio cómo es que el Señor Jesucristo viene a nacer en una familia humana, crece en Nazaret
Y de ahí nos habla en el capítulo 3 acerca de Juan el Bautista y el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer la porción que hoy corresponde del capítulo 3 de Mateo. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. El evangelista Mateo entonces se brinca aproximadamente unos 28 años en el tiempo para dejar la historia en que Jesús está en Nazaret siendo un niño pequeño, y de pronto en el capítulo 3 nos habla de que Dios envía su mensajero, el vocero, delante del rey. Y empieza pues Mateo en capítulo 3 diciendo lo siguiente: en esos días, en los relatos de la época se estilaba decir así: por aquel tiempo, en aquella ocasión, sin dar un dato específico, sin dar una fecha exacta. Pero bueno, era el estilo, y al decir aquí en esos días no se refiere que unas semanas después de esto, sino en este caso pasaron años. Sigo leyendo. Juan el Bautista. Juan era hijo de un sacerdote, Zacarías llamado, y de Ana. Estos personajes, Lucas nos explica que Zacarías era un sacerdote de la línea de Aarón, de la familia de Aarón, y era uno más de tantos sacerdotes que esperaban la oportunidad de ministrar en el templo. No era pues Zacarías un sacerdote principal. Ana era una mujer ya anciana, entrada en años, estéril, también hija de la línea de Aarón. Y Dios, en su misericordia y en su gracia, les concedió un hijo. Este hijo es un milagro de Dios, puesto que Ana era estéril. Y Dios mandó un ángel a informarle a Zacarías que sería padre, que Dios les estaba bendiciendo con un hijo y que le pusiera por nombre Juan. Llegado el tiempo, se le puso a este niño el nombre de Juan,
que significa Yahvé o Dios es misericordioso. Y seguramente que en los primeros años de su infancia, Juan recibió una enseñanza exhaustiva de parte de su padre acerca de todo el contenido del Antiguo Testamento para nosotros, en que se hablaba de la ley y también de las profecías acerca del Mesías. Llegado el momento, posiblemente siendo un adolescente, Dios le habló a Juan y lo envió al desierto de Judá, Judea. Y ahí él estuvo en comunión íntima con Dios, aprendiendo todavía muchas más cosas espirituales que están vertidas en la palabra de Dios. Y llegado el momento, Dios le dijo a Juan que tenía que hablarle al pueblo de Israel para convertir los corazones de los padres a los hijos y convertir los corazones de los hijos a los padres y preparar así un camino recto, un sendero recto para el Mesías que venía. En aquel entonces, como ahora, se estilaba de que había un grupo de personas, una avanzada del rey que tenía que ir de un lugar al otro, y este grupo de personas o esta avanzada del rey preparaban el camino para que los baches se pudieran tapar, todos los arbustos que estorbaban el camino, quemarlos y apostar guardias en el camino para hacerlo seguro. Y de esa forma el rey pudiera ir de una ciudad a otra en mejores condiciones de transportación. Bueno, pues aquí también Juan es un mensajero, es un vocero, diciendo al pueblo de Israel que su rey, tan largamente esperado, ya estaba por llegar. Y entonces Juan se le pone el epíteto o nombre de el Bautista, porque él lo que hacía era predicando el evangelio, predicando el arrepentimiento a aquellos que procedían a un arrepentimiento genuino en su corazón. Entonces, como señal externa de ese arrepentimiento interno, entonces eran bautizados por Juan. Este tipo de bautismo ya existía en los tiempos de Juan. Se dice que los esenios, un grupo secreto, un grupo religioso apartado del pueblo de Israel que vivía en Qumran y cerca de toda esta área en el desierto de Judea, usaban como una forma de purificarse en la sumersión en agua 2 o 3 veces al día, todos los días. Para ellos era un rito de purificación y era un evento semejante al que hacía Juan el Bautista, pero Juan el Bautista solamente lo hacía en la persona en una sola ocasión. De hecho, hay estudiosos que dicen que Juan el Bautista pudiera tener alguna relación con estos esenios, pero en su mayoría los estudiosos, los arqueólogos, los teólogos dicen que no hubo tal relación. Bueno, en el pueblo de Israel, aquellos gentiles, aquella gente que no era judía y que deseaba ser admitido en la asamblea de los judíos, que deseaba seguir las ordenanzas de Dios, que fueran admitidos como un prosélito, se le llama, como un seguidor del judaísmo, eran así lavados, se les sumergía en agua en una sola ocasión. Entonces es muy semejante este evento de sumergir a la persona en agua, semejante a lo que Juan el Bautista hacía. Sin embargo, esto se hacía únicamente con los gentiles. Es interesante notar este paralelismo porque los judíos que se sentían una raza superior, que se sentían siendo hijos como eran de Abraham, que eran ya
triunfadores natos, que ellos ya tenían el reino de Dios asegurado. Seguramente que pensaban, ¿cómo yo, siendo judío, tengo que someterme a este evento, a este bautismo, a esta ceremonia semejante a la que los gentiles tienen que hacer para ser admitidos en la congregación judía? Y déjenme decirles que para la mayoría de los judíos el gentil era menospreciado. Entonces esto es importante porque la gente sincera que buscaba de Dios, que se arrepentía de sus pecados en su corazón, tenía que hacer entonces una ceremonia semejante a la que hacía el gentil, y entonces esta persona, este judío, tenía que humillarse delante de todos los demás en ser bautizados así por Juan. Entonces el bautismo en agua no era para ellos un evento sencillo, sino contradictorio en su espíritu, en su cultura, y por lo tanto aquellos que lo hacían sinceramente se habían arrepentido de sus pecados. Bueno, entonces vamos a ver que Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. ¿Y cuál es el mensaje clave que daba Juan el Bautista? Dice: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de conducta, un cambio de mentalidad. La palabra en griego es metanoia y significa que si yo voy en una dirección norte, ahora voy a caminar en una dirección sur. Si yo antes robaba, ahora ya no robo y trabajo. Eso es el arrepentimiento, la metanoia. Pero no tan solamente es un cambio de actitud, no tan solamente es un cambio de actividad, sino que también es un pesar en el corazón por haber ofendido la santidad de Dios. Es un dolor de haber ofendido al Santo de los Santos. Y también involucra un raciocinio. Reconocer que sí, soy pecador. Reconocer que yo he fallado. Lo que Dios exige en mi conducta moral. De hecho, la palabra pecado viene de un fallar al tiro al blanco. Yo tiro con mi arco y con mi flecha un disparo, y si no cae en el mero centro, eso es errar al blanco, que significa también pecado. Entonces yo, intelectual, mentalmente, soy consciente que no he cumplido con los mandamientos de Dios, no he cumplido con la ley moral de Dios, y emocionalmente me pesa haber ofendido a Dios. Y finalmente mi voluntad es la que cambia y dejo de hacer aquello que ofende a Dios y a mis congéneres. Bueno, entonces arrepiéntanse de sus pecados, decía Juan, y vuelvan a Dios. ¿Por qué? Él da la razón: porque el reino del cielo está cerca. Mateo utiliza la palabra reino del cielo en 32, 33 ocasiones. No utiliza como Juan, Marcos y Lucas el nombre del reino de Dios, pero el reino del cielo es lo mismo que el reino de Dios, solo que Mateo utiliza el reino del cielo para no herir susceptibilidades de los judíos que pudieran leer su evangelio, puesto que para los judíos decir el nombre de Dios se les dificulta, puesto que no quieren usar el nombre de Dios en vano, de acuerdo al mandamiento explícito de Dios. Y por lo tanto, en cualquier momento y todavía actualmente, tratan de evitar decir el nombre de Dios. Así, bueno, pues Mateo, entendiendo esto, él es una persona sensible y utiliza mejor el término el reino del cielo. Pero repito, también se puede leer el reino de Dios está cerca. Sigamos leyendo.
El profeta Isaías, ya 700 años antes de nuestra era, se refería a Juan, diciendo con estas palabras el ministerio de este vocero o mensajero del Señor. Veamos cómo dice Isaías. Se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama, que grita, que pregona, es un heraldo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Vean cómo dice, preparen el camino para la venida del Señor. Hablando aquí de el Dios eterno. Entonces, quien viene y quien predica el arrepentimiento de pecados, perdón de pecados, es el Señor Jesucristo. Aquí nos dice claramente Isaías que el Señor Jesucristo es el Señor, es Dios mismo. Aquí nosotros tenemos pues una profecía, tenemos un escrito de Isaías que nos dice que Jesucristo es Dios, igual que Dios el Padre y que Dios el Espíritu Santo. Ábranle camino, dice Isaías. Sigamos leyendo. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello. Este tipo de indumentaria era extraño también para su época, puesto que generalmente usaban túnicas de algodón o de lino las personas que tenían más economía, y encima usaban una túnica de lana. Pero usar una túnica de pelo de camello, si acaso la gente muy pobre, puesto que era muy áspera este tejido, era de color oscuro y también era muy práctica, era muy útil para personas que vivieran en el desierto. Entre más ropa se pueda poner una persona en el desierto, le evita recibir los rayos solares directo en su piel y por lo tanto sufrir de insolación y de muchas molestias. Y en el mismo desierto, cuando es de noche, hace mucho frío. Así que esta ropa era muy propia para vivir en el desierto. Sin embargo, no era una ropa de lujo, era una ropa para gente muy, muy pobre. Y dice que tenía un cinturón de cuero alrededor de la cintura. También nos dice cómo era su alimentación. Vamos a leer. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Su dieta era básica, era sencilla, sin embargo equilibrada en cuanto a proteínas, en cuanto a calorías. Era muy común en aquel entonces que hubiera muchas langostas en ciertas áreas de Israel y la miel silvestre se daba con frecuencia en algún tronco vacío. Así bueno, pues aquí nos dice que el estilo de vestir, el lugar donde vivía el desierto y su alimentación nos refiere de una persona con muy escasos recursos. Sí, el mensajero, si el vocero de un rey es así de pobre, ¿cómo se espera al rey? Igual, un rey con pocos recursos, un rey pobre. El Señor Jesucristo dijo que las zorras tienen sus cuevas, que las aves tienen sus nidos, pero que el Hijo del Hombre no tenía dónde reposar su cabeza. Él, siendo sostenido por su grupo de seguidores, de discípulos, ¿sí?, se dedicó de plena forma, lleno por completo, a compartir, a dar a conocer el Evangelio de Dios. Y él no tenía propiedad alguna. De hecho, las ropas que los soldados romanos jugaron suertes para quedarse con esta ropa, con ese manto, no era suyo. Entonces, bueno, pues vemos que Juan el Bautista era una gente muy pobre, una gente que se dedicaba de lleno a compartir el Evangelio y que él venía siendo el vocero ideal, el mensajero ideal de
el Mesías. Vamos a seguir leyendo. Dice así la palabra de Dios. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Toda esta es la parte sur de lo que ahora es el territorio de Israel, la parte sur de lo que era antes Canaán. Bueno, sigamos leyendo. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La gente que escuchaba el clamor de Juan, arrepiéntanse de sus pecados, o sea, vuélvanse de sus pecados, hagan un cambio de mente, olviden de estar haciendo lo malo y diríjanse hacia Dios. Cuando así lo hacían, se arrepentían de corazón, también confesaban delante de todos de una manera pública que ellos eran pecadores. Y posteriormente a esto, Juan los bautizaba. Ya dije que para ellos era algo difícil, era someterse a un rito, someterse. Posteriormente el Señor Jesucristo lo pone como un sacramento, pero que tenía que pagarse un precio, porque estaban diciendo que ellos eran tan viles como los gentiles. Bueno, vamos a seguir leyendo entonces. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los fariseos eran un grupo religioso, una secta religiosa, que si bien es cierto, estudiaban la ley y trataban de cumplirla, sí había fariseos que eran honestos y sinceros, pero la mayoría de ellos llegaron al punto con el paso del tiempo a sentirse orgullosos de que por sus esfuerzos ellos diezmaban hasta el eneldo, el comino, la menta, productos vegetales de escaso valor. Aún así ellos diezmaban de esto, pero dejaban a un lado lo importante que era tener misericordia, como dice Miqueas, ¿no? ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Que yo te ame con mi corazón, que haga justicia, que vea por el pobre, por la viuda, por el desamparado. Y es lo que estaba pasando con los fariseos. Estos fariseos eran un grupo ciertamente numeroso que tenía ante el pueblo gran prestigio. Y los saduceos eran un grupo menor, era un grupo que tenía control sobre el sacerdocio del templo, y ellos eran más que todo políticos. No les interesaba tanto ser cumplidores exactos de los mandamientos de Dios como los fariseos. Pero como quiera que sea, tanto fariseos como saduceos eran personas privilegiadas y eran personas que en su mayoría no querían cambio alguno, querían seguir con el mismo status quo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Entonces Juan los enfrentó y les dijo: camada de víboras. En ese desierto de Judea hay unas víboras especiales que cuando se quedan quietas parecen unas ramas viejas de algún arbusto seco. Y en una ocasión, cuando Pablo naufraga en una isla en Chipre, los nativos del lugar hacen una fogata y Pablo trata de ayudar a que el fuego se avive más, y agarra un pedazo de madera, una rama, y al agarrarla pues lo muerde una víbora mortalmente venenosa. Dice en Hechos de los Apóstoles que los nativos del lugar dijeron: este hombre seguro debe pues a la divinidad, porque ciertamente se salvó del naufragio, pero va a morir. Sin embargo, al pasar las horas y vieron que Pablo no se esponjaba o que no caía muerto, entonces cambiaron de parecer. Dijeron: este hombre es divino porque fue salvado del naufragio y ahora es salvado de esta mordedura mortal. Y bueno, Pablo aprovechó el momento para decir: no, yo solamente soy
un enviado del Señor Jesucristo, y Él quiere que ustedes se arrepientan de sus pecados, y pregonó el Evangelio. Bueno, este tipo de serpientes muy venenosas eran las que había en el desierto de Judea. Y por eso Juan les dice camada, generación de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? La ira divina también se puede dibujar como el juicio de Dios, y también en una manera simbólica como el fuego de Dios. Y cuando hay un fuego en una zona forestada, en un desierto donde hay vida animal, pues estos corren asustados por el fuego. Y así estas víboras, estos saduceos, estos fariseos, querían huir de esta ira, de este juicio, de este fuego que estaba ya ahí a las puertas. Esta ira divina que se acerca, dice Juan, sigamos leyendo. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Ese es el punto, amigo. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, hay un metanoia, hay un cambio. Tú estás consciente e intelectualmente entiendes que has pecado, y en tu emoción te duele, en tu sentimiento te duele haber ofendido la santidad de Dios. Entonces hay un cambio en tu voluntad, y es lo que aquí se refiere Juan. Demuestren con su forma de vivir, con un cambio de vida, que se han arrepentido, que hay un cambio de mente, que se han arrepentido de sus pecados, que les duele haber ofendido a Dios y han vuelto a Dios. Ese es el punto. Tú y yo tenemos que entender que si nos hemos arrepentido de nuestros pecados de una manera sincera con Dios, tiene que haber un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, si no hay frutos que demuestren, obras que demuestren que nosotros hemos cambiado, tenemos que analizar nuestra creencia en Dios. Sigamos leyendo. En el verso 9 dice, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Todos los judíos en aquella época y actualmente piensan que por ser hijos de Abraham, hijos de la promesa dada a Dios a Abraham, no tienen que hacer absolutamente nada. Y que si pecan, Dios en su misericordia y bondad los va a perdonar, pero que ellos están dentro del reino de Dios. Juan les dijo, no, si ustedes no se arrepienten, igualmente perecerán como los gentiles. Sigo leyendo. Eso no significa nada el ser hecho hijo de Abraham, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Sigamos leyendo. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Juan aquí usa una ilustración común a ellos, muy conocida. Hay que recordar que la mayor parte de la economía de Israel y todavía en muchos pueblos latinoamericanos es la agricultura. Y un agricultor, si va a un árbol frutal y no encuentra frutos en esta cosecha, bien puede regar el árbol, bien puede abonarlo, bien puede podarlo y esperar al siguiente año que dé fruto. Pero si al siguiente año no da fruto, entonces lo que se hace es cortar de raíz el árbol para que éste no esté absorbiendo minerales útiles para los otros árboles que sí están dando fruto. Así que Juan usa esta ilustración para decir, el hacha ya está lista para cortarlos a ustedes si no hay frutos de arrepentimiento. Si no se arrepienten, vendrá el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? El hacha aquí para el árbol. Sigamos leyendo. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. El fuego es el infierno. El fuego es el juicio de Dios. Sigo leyendo el siguiente verso. Yo bautizo con agua, dice Juan, a los que se arrepienten.
de sus pecados y vuelven a Dios. Entonces el bautizo era posterior pues al arrepentimiento genuino, sincero y una señal visible de lo que había ocurrido en el corazón. Pero dice Juan lo siguiente: pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. No soy digno. Y sin embargo Dios en su gran gracia lo puso como su mensajero. Sigamos pues leyendo. Él, el Rey, el Mesías, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí hay que aclarar que el Señor Jesucristo vino para dar gracia y misericordia a los perdidos. Y aquellos que procedan al arrepentimiento recibirán el don del Espíritu Santo. Recibirán a Dios mismo. Entonces recibirán consuelo, paz, armonía con Dios. Vendremos a ser hijos de Dios. Entonces para nosotros se nos abren ya las puertas del cielo aquí mismo en la tierra. Pero también Jesús viene para hacer un bautizo con fuego. Aquellos que lo rechazan, aquellos que no proceden al arrepentimiento, entonces el fuego es el juicio eterno, la perdición eterna en el lago de fuego y azufre, en el infierno. Sigamos leyendo. Está listo Él, el Mesías, el Rey, para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Aquí nuevamente Juan utiliza una ilustración de los agricultores. En aquel entonces, los agricultores al término de la cosecha hacían una era, que es un espacio grande en donde circular, como de 10 metros de diámetro más o menos, aplanaban fuertemente la tierra, después ponían unos ladrillos alrededor para que el trigo no saliera de su lugar, y entonces el trigo era trillado, era roto para separar la cáscara del trigo a través de un tronco que estaba moliendo este trigo y conducido por algún mulo o algún otro tipo de bestia. Entonces, una vez que ya habían trillado o que habían separado la cáscara del trigo, entonces lo que hacía esta era, se encontraba en un montículo ligeramente elevado, aventaban el trigo hacia arriba y por el peso caía el trigo a la era y la paja era llevada por el viento, y así separaban la paja del trigo. Después con el rastrillo juntaban la paja y la quemaban. Entonces Juan utiliza esta ilustración para decir algo espiritual y dice así: está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, o sea, la era, y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Aquí es claro que se está refiriendo pues al infierno, al lago de fuego y azufre. Y esto es así. La gente que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, durante el tiempo de vida que tenga en esta tierra, que escuchó el Evangelio, no lo aceptó, entonces toda la eternidad estará en el fuego interminable. Bueno, vamos a seguir leyendo. El Evangelio de Mateo nos presenta algunos versículos que nos dicen cómo es que la proclamación de Juan, del Señor Jesucristo, de los primeros discípulos, de los apóstoles, de Pedro ya cuando la iglesia se forma y de Pablo en sus viajes misioneros, se centraba en un punto. Básicamente decían lo mismo. Y lo vamos a leer. Vamos a leer cómo Juan el Bautista dice cuál es su misión.
En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Ese era el mensaje claro, sencillo, sin contradicción. Cualquiera lo puede entender. Y el Señor Jesucristo también daba el mismo mensaje. Vamos a leer cómo dice la bendita palabra, igualmente en Mateo. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Prácticamente las mismas palabras que Juan el Bautista. Veamos ahora cómo los apóstoles también decían las palabras mismas del Señor Jesucristo. Entonces los discípulos salieron, cuando Él los manda en grupos de 2, y son 70 de sus discípulos a predicar el Evangelio. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos. Sí. Cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, va a los caminantes de Emaús, y estos, tristes, compungidos, van platicando entre ellos, y aparece un tercer hombre al lado y les dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? Y ellos le refieren que el Mesías, que ellos creían que así era, había muerto, tenía ya 3 días de haber sido crucificado, y pues ya regresaban a su ciudad de origen porque la aventura había terminado. El Señor Jesucristo les explica que Él es el Mesías y les muestra desde Génesis hasta Malaquías de lo que dicen las escrituras de Él. Entonces, muy alegres, ellos regresan corriendo a Jerusalén para decirles a los demás apóstoles que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y cuando están ellos todavía en esta plática, el Señor Jesús se les aparece, les dice: pasa a vosotros, y les explica Jesús que las escrituras hablaban de que el Mesías tenía que sufrir y a través de sus sufrimientos entrar a su gloria. Y entonces dice estas palabras: y dijo, efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones. Eso está en el Antiguo Testamento, comenzando con Jerusalén. Hay perdón, ese es el mensaje. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les dice a los apóstoles, a los discípulos: este es el mensaje que ustedes deben de entender. Y es el mensaje que ustedes deben de proclamar. Y entonces vamos a ver en el libro de Hechos cómo el apóstol Pedro, en su primer discurso, dice lo siguiente. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí nosotros que es el mensaje de siempre, el mensaje que la iglesia tiene que pregonar. Finalmente voy a acabar con que Pablo resume muy bien, en pocas palabras, qué es lo que tú y yo tenemos que decir. Lo siguiente: por lo tanto, rey Agripa, le dice Pablo al rey, obedecí esa visión del cielo cuando el Señor Jesucristo se aparece en el camino a Damasco. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles. ¿Qué fue lo que les predicó Pablo? Que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Pero además, este volverse a Dios tiene que dar frutos, demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de vida, un cambio en el lenguaje, un cambio del hacer, un cambio del pensamiento. Si esto no ocurre,
entonces no ha habido un arrepentimiento genuino. Y entonces vemos nosotros que tenemos un ejemplo. Judas Iscariote entrega al Señor Jesucristo, después él le duele haber hecho esto, regresa y dice, este hombre es inocente, aquí están las monedas, déjenlo libre. Dice, no, lo hecho está, dicen los sacerdotes. Y él avienta las monedas y bueno, pues toman esas monedas y compran el campo para enterrar a los muertos extranjeros y también a Judas, que va y se ahorca. Él no busca el perdón de Dios. Él no tiene un arrepentimiento genuino. Él no tiene un cambio de mente, un cambio de actitud, un pesar sinceramente en su corazón. Mientras que Pedro niega al Señor Jesucristo 3 veces. Y cuando ocurre, se acuerda de que Jesús le dijo, hoy me negarás en 3 ocasiones antes de que cante el gallo, y él llora. En su corazón le ha dolido. Pero hay un cambio de mente. Él sigue amando a su Señor y él busca de Dios y Dios le busca. Dios lo confirma. Así, bueno, pues tú y yo tenemos que entender que si nuestra vida tiene frutos, que si nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios expresada ya en la Biblia, si nosotros ayudamos al menesteroso o al pobre, a la viuda o al huérfano, o ayudamos a los necesitados, si nosotros hacemos justicia, si nosotros nos hierve el corazón ante el regocijo de estar en oración con Dios, de leer su Biblia, de tener un vocabulario limpio, una actitud correcta, entonces estamos en el camino. Pero si esto vemos que nosotros no lo tenemos, tenemos que preguntarle a Dios, ¿soy tu hijo? ¿Me he arrepentido? Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración. Dios y Señor nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos que en ti hay completo y total absoluto perdón si nosotros procedemos de corazón a arrepentirnos, a dejar el pecado atrás y caminar en búsqueda de ti. A ti la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Gracias por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Estás cordialmente invitado a acompañarnos todos los días de lunes a domingo a las 6 de la tarde para orar por nuestro México y por la iglesia. También te ruego que nos veas en YouTube, en Facebook, y bueno, nos puedes ver todos los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche por este mismo canal. Y suscríbete, ve el video anterior y muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.